No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Caminante de la historia. En 2025 se cumplen 120 años desde que Julio Verne se mudó al barrio de los Eternos. Para conmemorar esta fecha ha salido a la luz Un cura en 1835, una novela inédita que escribió con 18 años. Se ha lanzado Jules Verne 200, una experiencia inmersiva que calienta motores para el bicentenario de su nacimiento en 2028. Y nosotros, que no nos resistimos a un buen sarao, nos sumamos a la fiesta con la ruta de la Vuelta al Mundo en 80 días y un montón de extras, el que subimos la semana pasada y otros 3 que nos quedan, que nos han quedado muy pintones. Hoy hablamos de un viaje contra el tiempo, una historia legendaria, un desafío imposible. Una apuesta en el Reform Club de Londres, 80 días para dar la vuelta al mundo, 20.000 libras en juego, desde la niebla de Londres hasta los muelles de Liverpool, pasando por las selvas de la India, los peligros de Nueva York o el corazón del Pacífico. Vamos a comprobar hasta qué punto Verne se inspiró en el mundo real y hasta dónde se lo inventó. Hoy se sube a la historia con nosotros Ainara Ariztoy de la Asociación Funerarte, que es un clásico ya de este programa. Y además ya vengo cantando, tengo la cancioncita en la cabeza. Son 80 días, son 80 nada más. Me encanta. Para dar la vuelta al mundo. Hay que decir que esta serie estaba muy bien. También bien. hizo un poco de daño porque ¿Por yo qué? siempre a Phileas Fogg lo llamo Willy Fogg. Y yo también. Claro, pero y es como los que no es... mosqueteros, Claro. que nos enseñaban una cosita. Oye, pero se iba quedando. Se va quedando, pero bueno, que este es el plan. A ver. Una ruta por la historia, la literatura y las anécdotas más sabrosas de la Vuelta al Mundo en 80 días. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. Phileas Fogg es un caballero inglés fabricado en serie, pulcro, metódico y con la expresividad de un reloj de bolsillo. Poca, poca. Su vida en Londres es una rutina cronometrada al milímetro. No tiene amigos, ni familia, ni emociones. Solo dinero, mucho dinero. Y un nuevo criado, Passepartout, que está convencido de que ha encontrado el trabajo más tranquilo del mundo. Error. Ya ves. El 2 de octubre de 1872, en el Reform Club, el templo de la seriedad británica, Fogg discute sobre si es posible dar la vuelta al mundo en 80 días. Hace cuentas, sonríe y suelta. Pues claro que se puede. De hecho, lo voy a hacer. Sus compañeros se ríen. Mala idea. En cuestión de minutos, la charla se convierte en una apuesta de 20.000 libras. Qué pastón. Sin pestañear, Fogg se levanta, se ajusta el chaleco y se pira. Passepartout, que esperaba ocuparse de la temperatura exacta del té, descubre que le va a tocar cruzar océanos, desiertos y selvas con un hombre que confía más en los horarios de tren que en la vida misma. A las 8:45 en punto de la tarde suben al tren en Charing Cross. Destino, París. Objetivo, ganar una apuesta. Fogg va a demostrar que con planificación y dinero, el mundo solo es una serie de estaciones bien calculadas. Lo que no sabe es que el caos, las persecuciones y los retrasos le están esperando a la vuelta de la esquina. En 1872, Londres no es solo una ciudad, es el engranaje maestro del Imperio Británico. Aquí todo está cronometrado, desde los trenes hasta el té de las 5, sobre todo el té de las 5. Ya te digo, esto que no falle. La puntualidad es casi una religión y el Big Ben un dictador silencioso. Llegar tarde es peor que cometer alta traición. No se puede llegar tarde. No se puede. Un caballero ajusta su rutina al tic-tac de su reloj. Esto es lo que hay. No es casualidad que Verne eligiera Londres para poner en marcha esta historia.
Las calles son un caos de humo, de carbón, niebla densa y prisas locas. Carruajes y peatones bailan una danza peligrosa. Los charcos convierten la acera en una trampa mortal para los zapatitos de charol y los sombreros de copa dominan la escena. Un ambientazo. Aquí el progreso avanza a velocidad de locomotora. El metro, el primero del mundo, ya transporta multitudes. Westminster estrena el primer semáforo de gas y este año se inaugura un tranvía tirado por caballos, un invento que a Fogg debía parecerle un insulto a la eficiencia. Porque vamos a ver, ¿cómo vas a llegar puntual a tu partida de bridge si dependes de un par de animales? Claro. Bajo esa fachada de progreso, Londres es la capital de la hipocresía. En los salones se habla de moralidad mientras las fábricas explotan niños y las cárceles se llenan de pobres condenados por chorradas. Dickens murió hace 2 años, pero la miseria que denunció sigue campando a sus anchas. La ciudad hierve partida en 2. En una esquina, banqueros y caballeros invierten en la India. En la otra, mendigos y obreros luchan por sobrevivir. La aristocracia se mueve entre clubs y salones de té, mientras que los barrios bajos huelen a miseria y a revolución. Marx ha puesto la política patas arriba. Los obreros empiezan a alzar la voz. Las mujeres exigen su derecho al voto. Y Darwin ha sacudido la fe con su teoría de la evolución. Mientras la rigidez victoriana hace aguas, Fogg ve Londres como un reloj bien engranado donde todo encaja, hasta que decide saltarse las reglas y dar la vuelta al mundo. Mientras él parte con su reloj de bolsillo bien ajustado, la ciudad sigue su rutina implacable, sin imaginar que uno de sus caballeros más meticulosos está a punto de desafiar al tiempo, a la distancia y al planeta. Madre mía. Julio Verne nunca vivió en Londres, pero la visitó antes de escribir La Vuelta al Mundo en 80 días. Se empapó de su ambiente, su arquitectura y su obsesión por la puntualidad. Incluso conoció el Reform Club, ese templo de caballeros donde Fogg lanza su apuesta. Con su ojo afilado para los detalles, Verne lo convirtió en el escenario perfecto para una historia sobre el tiempo, el control y la arrogancia de creer que todo es predecible. Para Verne, Londres encarna el espíritu británico que admiraba y al mismo tiempo parodiaba con elegancia. La ciudad sirve para recordarnos que ni el cálculo más meticuloso puede anticipar el caos de la vida real y que ni el más británico de los caballeros puede escapar del mayor enemigo de la humanidad, los imprevistos. Así es. Fogg y Passepartout parten de la estación de Charing Cross rumbo a Dover. En 1872 los trenes británicos son un prodigio de puntualidad y alcanzan velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. ¡Buah! ¡Qué loco, qué loco! Pero la comodidad no es su fuerte. Los vagones de madera, el traqueteo incesante y una mezcla aromática cortesía de caballeros de sombrero de copa bien perfumados y de los viajeros de tercera clase que no tanto. No, perfumados. Luego cogen el ferry Dover-Calais, que cruza el Canal de la Mancha. Faltan más de 10 años para que alguien piense en un túnel submarino, así que la travesía depende de los caprichos del Atlántico. Pero esta vez Fogg tiene suerte. El mar está en calma y en poco más de 1 hora pisan suelo continental. La línea Calais-París es una de las más transitadas. Es un tramo bastante seguro. La red ferroviaria francesa funciona razonablemente bien, aunque claro, ¿qué va a decir Verne, que es gabacho? Claro. París en esta novela es solo una estación de paso. Sin tiempo para el turisteo, Fogg pone rumbo a Turín. En 1872 cruzar los Alpes es un reto titánico. El tren atraviesa los Alpes por el recién inaugurado túnel de Montcenis, una hazaña de la ingeniería del siglo XIX que ha costado más de 10 años de dinamita, sudor y pico pala. Pero el transalpino no es un TGV, es una locomotora a vapor con vagones sin calefacción, asientos de madera y un humo cargado de carbonillo. Pero Bien nos está. No, se te meten los ojos y mal. En los tramos llanos puede alcanzar, 40 kilómetros por hora. Muy loco. Que se despeina la gente. Pero en las pendientes jadea como un fumador empedernido rezando para que no haya desprendimientos ni averías en plena montaña. Sin apenas tocar suelo en Turín, suben a otro tren rumbo a Brindisi. Todo es tan rápido que Verne ni siquiera menciona Turín en la novela. Que le pasa como fiu fiu.
Fogg cruza en tren la espina dorsal de Italia. Recorre 900 kilómetros entre montañas, llanuras y ciudades como Bolonia, Roma y Nápoles. El ferrocarril es el símbolo de la Italia unificada, aunque es un caos de paradas, cambios de locomotora y burocracia. En la historia en ruta por la vuelta al mundo en 80 días llegamos a Brindisi, ciudad costera, región de Apulia, orillas del Adriático. Bonito, ¿vale? Precioso. Pero lo que mola es que en tiempos romanos Brindisi era el final de la vía Apia, la autopista del imperio rumbo al este. Qué bonito, durante siglos fue la bomba, luego se vino abajo. Cositas que pasan. Cositas. Y ahora en el siglo XIX le ha dado una segunda vida gracias al canal de Suez que se acaba de inaugurar. En 1872, Brindisi es uno de los principales puertos del Imperio Británico, la gran puerta hacia el lejano oriente. Un símbolo del mundo globalizado que Verne ya tiene bien calado. Porque si algo queda claro en esta novela es que el planeta se ha convertido en una red de horarios, trenes y barcos modernísimos que solo un tipo como Fogg se atrevería a tomar. Está claro. Como Fogg y como Verne, que es el que nos lo cuenta. Claro. En Brindisi, Passepartout sabe que su vida tranquila es historia. Fogg, imperturbable, sabe que aquí lo importante es que lleguen según el horario previsto, justo a tiempo para subir al Mongolia, un barco de vapor que sale rumbo a Suez. Quizá en este trayecto implacable Verne nos está hablando de un mundo donde todo avanza tan rápido que a veces nos olvidamos de mirar a nuestro alrededor. En 1872, cruzar el Mediterráneo en un barco de vapor es la crème de la ingeniería moderna. Se acabaron los vientos caprichosos. Ahora el mundo navega al ritmo de las calderas y la voluntad humana. El Mongolia existió de verdad. ¿Cómo? Era un buque de la todopoderosa P&O, la Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, ¡Ole, ole! la compañía de navegación más importante ¡Ole, ole! del momento. La empresa que manejaba las rutas hacia Oriente con la misma soltura con la que un lord airea su brandy. Y no era un barco cualquiera, ¿qué va? El Mongolia era el Ferrari de los mares. Toma. Con sus 500 caballos alcanzaba los 14 nudos, unos 25 kilómetros hora, lo que en su época era pura velocidad supersónica. Estaba diseñado para conectar Europa con la India a través del canal de Suez. Verne lo describe con precisión de ingeniero. El Mongolia era un híbrido de vapor y vela que siempre superaba las velocidades reglamentarias, porque la P&O se llevaba 25 libras extra por cada día de adelanto. Toma ya. Vamos, que la tripulación no perdía el tiempo. A bordo, lujo colonial, cabinas privadas, restaurante y un servicio impecable. Pero el glamour tenía su precio. La carbonilla se metía por todas partes, las calderas rugían sin descanso y el vaivén del barco le recordaba a más de uno por qué el estómago humano no está diseñado para la alta mar. Pero a Fogg no le importa nada de eso. Mientras el Mongolia avanza, él sigue con su hoja de ruta. Próximo destino, Suez. Y aquí es donde empieza la verdadera aventura. En la historia en ruta llegamos a Suez, un puerto estratégico recién revitalizado por el flamante canal. 7 días después de salir de Londres, Fogg y Passepartout pisan África. Lo que ni se imaginan es que hay un señor con prismáticos que los espera, el inspector Fix. ¡Ay, el inspector! Un poli británico convencido de que Fogg es un ladrón que ha robado 55.000 libras del Banco de Inglaterra, nada menos. Oye, sin pruebas. Él pruebas no tenía, pero Fogg encaja con la vaga descripción del sospechoso y eso para Scotland Yard es suficiente para seguir la pista. Sí, sí. El problema es que Fix no tiene orden de arresto, dato importante, así que solo puede vigilar y esperar y esto se le da de maravilla. Mira. Mientras tanto, Fogg y Passepartout desembarcan con su habitual contraste de energías. Fogg, frío y metódico, entrega su pasaporte al cónsul, recoge su visado y regresa al Mongolia. Visitar la ciudad ni se le pasa por la cabeza, él no tiene tiempo. ¿Para qué? Verne dice que... Pertenecía a esa raza de ingleses que delegan en sus criados la exploración de los países que atraviesan. Que se Esta lo cuenten. descripción es buenísima. Buenísima. Sí, sí lo es. Pero Passepartout sí quiere descubrir Suez y nada más bajar se topa con Fix, que se le presenta sin revelar sus verdaderas intenciones. El pobre Passepartout habla más que debe, sin saber que acaba de conocer al tipo que les va a amargar el viaje.
En 1872, Suez huele a carbón, a salitre y a dinero. Es un hervidero donde Oriente y Occidente chocan sin tiempo para exotismos. Aquí hay comerciantes egipcios, oficiales británicos, marineros franceses, viajeros de medio mundo. Pero ojo, cuidado, que esto no es una postal de Egipto. Aquí no hay pirámides, ni templos faraónicos, ni alfombras mágicas de las 1001 noches. ¿Qué va? Suez es polvo, sol abrasador y barcos entrando y saliendo sin descanso. El puerto es puro negocio. Almacenes hasta arriba, grúas de carga, mercados donde se cierran tratos en 1000 idiomas y en cada esquina aduaneros, burócratas y agentes portuarios que gestionan el ir y venir de mercancías y pasajeros. La razón de tanto jaleo es, por supuesto, el Canal de Suez, una obra maestra de la ingeniería, una jugada redonda que ha cambiado el comercio mundial, un atajo que acorta 7000 kilómetros entre Europa y Asia, una línea recta de 193 kilómetros que separa lo antiguo de lo moderno, el sueño hecho realidad de un francés con bigote, un ingeniero que se llama Ferdinand de Lesseps. Lesseps convenció al gobernador de Egipto de que sería estupendo abrir aquí un paso navegable entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Se acabó rodear África y las tormentas en el Cabo de Buena Esperanza. Tirando de sueños, perseverancia y un proyecto multimillonario, Lesseps inauguró su canal en 1869. Desde entonces, Suez se convirtió en una joya estratégica, la puerta de entrada a una ruta más corta, más rápida y mucho más lucrativa. Francia, que puso el dinero, manejaba el cotarro cediendo una parte simbólica a Egipto. Gran Bretaña lo observaba desde la sombra, afilando el colmillo, porque si hay algo que los ingleses no toleran es que alguien más listo que ellos controle el negocio. En 1872 el canal todavía no es suyo, pero ya está en su lista de los Reyes Magos. Y en 1882 se cansarán de mirar desde la barrera, enviarán tropas, ocuparán Egipto y se quedarán con la llave del canal, porque hay cosas que no se pueden dejar en manos de la competencia. No, señor. En la historia en ruta, ajenos a las intrigas de la geopolítica decimonónica, volvemos al Mongolia. Vamos rumbo a Bombay. Oh, qué bien, Bombay. El barco zarpa de Suez y se adentra en el Mar Rojo, una de las rutas comerciales más antiguas del mundo. Maravilla. Pero vamos a ver, que si alguien espera un viaje tranquilo, que se vaya olvidando. No, esto no. No, aquí no hay brisa mediterránea, solo un sol abrasador, un cielo plomizo y un calor que te pega con unas ganas. El vapor de las calderas convierte el barco en una sauna flotante y el mar es una olla a presión de agua salada. Pero cuidado, que lo realmente incómodo no es el clima, es Fix. Ay, Sí, Fix. él otra vez, porque el inspector también ha subido al Mongolia. ¿Pero qué dices? Sí, sin pruebas, pero sin dudas. ¿Qué hace ese Sin hombre? orden de arresto, solo con su paranoia a prueba de balas. Está convencido de que Fogg es un ladrón y no piensa perderlo de vista. No. Su plan es hacerse amigo de Passepartout. Y aquí viene el problemita para Fogg, porque Passepartout, que es más transparente que una vidriera, pues habla más de la cuenta. Ay. Y a partir de aquí, Fix ya no es solo un pasajero incómodo, es una garrapata pegada al grupo, una garrapata con placa. Mientras, Fogg sigue en su burbuja británica sin mirar por la borda ni una sola vez. ¿Para qué? No le interesa el paisaje ni la aventura. Lo suyo es asegurarse de llegar a tiempo. Sabemos por Passepartout que ha prometido una recompensa al maquinista si llegan a Bombay antes de tiempo. Durante el viaje, el Mongolia divisa Mocha, la ciudad más importante del Yemen, famosa por el comercio de mirra, incienso, dátiles y sobre todo café. Un café tan apreciado que acabó dando nombre a la variedad más conocida del mundo, el mocha. ¡Anda, narices! Mocha. Luego el barco deja atrás el Mar Rojo cruzando el estrecho de Bab el Mandeb, que Verne traduce como Puerta de las Lágrimas. Mal rollito. Mal. La travesía incluye una escala en Adén para llenar las bodegas de carbón. Verne, siempre meticuloso, dice que la compañía gasta 800.000 libras al año en carbón. Madre. Un pastón. El plan de Fogg funciona. El Mongolia llega a Bombay 2 días antes de lo previsto. Todo marcha sobre ruedas. En la historia en ruta por la vuelta al mundo en 80 días llegamos a Bombay. ¡Vamos! Mirad qué maravilla. Qué maravilla. Es el desmadre organizado más importante del Imperio Británico. Aquí se respira comercio, bullicio y un caos que no da tregua. En el puerto, los barcos vomitan cargamentos de especias, algodón y sueños coloniales. En las calles, los rixos suicidas, los elefantes y los oficiales británicos intentan sobrevivir a esta jungla multicolor. Desde la inauguración del canal de Suez, Bombay es el checkpoint obligatorio
obligatorio entre Europa y Asia. Aquí todo se vende, todo se compra y todo se mezcla. Hindúes, parsis, musulmanes, británicos y algún aventurero despistado que baja del barco con cara de ¿pero cómo he acabado yo aquí? Es un choque constante entre tradición y modernidad, colonialismo y resistencia, indios y británicos, edificios victorianos y bazares, caos y más caos. El incienso de los templos se mezcla con el humo de las fábricas. Todo convive malamente, pero convive. Y al final Bombay nos enseña que la historia no se construye con mármol, sino con sudor, ruido y un tráfico infernal que lleva más de un siglo y medio y que no se resuelve. Nada, no hay forma. Nada. Fogg ni se molesta en mirar a su alrededor. Nada. Es increíble lo No que tiene sabe, tiempo, no tiene nada, tiempo. Nada. Ni la historia, ni la cultura, ni el espectáculo humano de Bombay, nada. Verne lo deja claro. No pensaba ver ninguna de las maravillas de la ciudad. Ni la casa consistorial, ni la biblioteca, ni los fuertes, ni los muelles, ni los bazares, ni las mezquitas, ni las sinagogas, ni las iglesias armenias. Madre. Señor. Que va, que solo le interesa la estación de tren. Passepartout sí que se da un garbeo por Bombay. Pues lo lógico. Este le gusta. Entre turbantes, mitras y un carnaval parsi que haría las delicias de cualquier documental de la BBC, acaba en la pagoda de Malabar Hill y comete un error de turista metepatas. Entra sin saber que los templos hindúes tienen dos normas. Dos. Primera, si eres cristiano, no entres. Claro, esa es la primera. La primera. Segunda, si entras, quítate los zapatos. Hombre, por Claro. Dios. ¿Qué hace Passepartout? Incumplir las dos. Hombre, claro. De verdad. De repente 3 sacerdotes en modo berserker le saltan encima, le arrancan los zapatos, le dan una paliza. Pero bueno. Cuidado porque los golpes también purifican el alma. Ah, Hombre, era, era claro, por eso. claro. Pobrecito. Era por eso. Passepartout escapa como puede de la pagoda perseguido por el populacho. Llega a la estación sin sombrero, sin zapatos y sin resuello, sin respirar. Pero llega justo a tiempo. El tren hacia Calcuta está a punto de salir. En 1872, moverse por la India es un ejercicio de creatividad. A pie, a caballo, en elefante, en carros, palanquines, carretillas o montando a caballito en otra persona. Sí, esto también ¿Qué existe. dices? Sí, Así van. Esto me gusta. Por suerte, para Fogg, la modernidad ha llegado y la estrella del transporte indio es el Oh, el ferrocarril. Muy ferrocarril. bien. Los británicos han llenado el país de vías y el Great Indian Peninsular Railway conecta Oy, Bombay oy, con oy. Calcuta en solo 3 días. Eso sí, dando más vueltas que un rickshaw en hora punta. En teoría, Fogg lo tiene todo controlado, pero hay un giro argumental. El revisor les informa de que la línea no está terminada. Ay, madre. Madre. Aún faltan 80 kilómetros de vía y toca bajarse. Ay, 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 ay. Aquí Verne se toma una pequeña licencia literaria porque esta línea funciona desde 1870, Oh, oh. pero Ah. en la novela la cosa se complica. Pero bueno, a Fogg no le tiembla el pulso y compra un elefante. Oh. Sí, un elefante y por un pastor. Será por Me dinero. lo compro. Contrata a un guía parsi y cruza la jungla para llegar a la siguiente estación, porque si hay algo que no entra en sus planes es llegar tarde. Esto no. Durante el camino, Fogg y compañía se topan con una escena de pesadilla. Un grupo de brahmanes arrastra a una joven princesa viuda para hacerle un sati. Bienvenidos a una de las tradiciones más turbias de la historia. El sati es un ritual con siglos de antigüedad que consistía en que cuando un marido estiraba la pata, su viuda, en un arrebato de devoción conyugal, tenía que lanzarse a la pira funeraria y arder con él en una barbacoa mística. terrible. Si por lo que sea, Por lo que sea. la señora no quería, la alternativa era igual de horrible. Te repudiaban, te rapaban la cabeza y te dejaban sin nada. Vamos, que inmolarse era la opción casi fácil, ¿eh? Pues sí. Por si alguna de estas mujeres tenía dudas de última hora, las dopaban con opio y hachís, como a Auda en la novela. Y siempre había un familiar o un sacerdote listo para empujarlas con cariño. Sí, con cariño, sí. ¿no? Madre mía, los británicos fliparon con el tema y lo prohibieron. Pero en algunas zonas siguió a escondidas. Porque cuando una tradición lleva siglos funcionando, siempre hay quien la defiende como parte del Pack Cultural Premium. Si algo nos enseña el Sati es que el machismo puede ser tan creativo como siniestro. ¡Viva la tradición! Viva, viva. Madre mía.
Fogg sabe que el destino de Aouda está en sus manos. Como aún tiene 12 horas de ventaja, decide gastarlas en este rescate express. Y a Passepartout se le ocurre un plan infalible. Al amanecer llevan a Aouda junto a la pira de su difunto marido. Y cuando las llamas empiezan a arder, de repente el cadáver se levanta con Aouda en brazos, como un espectro. ¿Qué dices? Sí. ¡Ay, Milagro, madre! terror, caos absoluto. Sacerdotes y soldados caen de rodillas, asustados. Sí, la escena es espectacular. Espectacular, pero no es un milagro. No es Passepartout en modo ninja, que se ha disfrazado de fiambre real. Ha dado el cambiazo y ha sacado a Aouda en un truco digno de Houdini. ¿Cómo os quedáis? Madre mía. En medio del pánico, la pandilla huye en el elefante mientras el populacho se recompone y empieza a dispararles. Ay, madre. Fogg ha perdido las 12 horas de ventaja, pero oye, ha ganado una princesa india. No está mal, ¿no? Y la ha salvado. Finalmente llegan a la estación, cogen el tren justo a tiempo y continúan hasta Calcuta. Agotados, pero hasta Calcuta. Y llegan. En la historia en ruta por la vuelta al mundo en 80 días, llegamos a Calcuta, 1872. Si Bombay es el pulmón comercial de la India británica, Calcuta es su corazón burocrático. Es la capital del Raj, la joya colonial donde los ingleses intentan sobrevivir al calor mientras juegan a ser dioses. Un circo multicultural donde lo imperial y lo milenario chocan en cada esquina. Aquí los contrastes van a lo bestia. En la ciudad de los palacios, alrededor del Fort William, los británicos viven entre edificios gubernamentales, clubes exclusivos y bigotes perfectamente enceraditos. Hombre, claro que sí. Al otro lado, la Calcuta india hierve entre chabolas, porteadores en cueros, carros tirados por bueyes y sadhus, los monjes ascetas del hinduismo. Bueno, todo parece sacado de otro plano astral. Para controlar este caos, los británicos han elevado la burocracia al nivel de un arte marcial. Papeleos infinitos, sellos por triplicado, funcionarios sobrecargados de té, gin tonics y curry picante. Sobre todo gin tonic. Pero por mucho que quieran llevar la batuta, la India sigue latiendo a su propio ritmo, incontrolable e indomable. Cuando Fogg, Passepartout y Aouda llegan a Calcuta, todo va según lo planeado. Hasta que, sorpresa, Fix sigue el acecho. ¡Ay, madre, qué pesado! Este Fix ha aprovechado la metedura de pata de Passepartout en Bombay, esto de los zapatos en el templo, y ha llevado a los sacerdotes hasta Calcuta para denunciar a Fogg. Anda, mira. Y ha llegado antes que él, porque no se ha parado, claro, a rescatar a ninguna princesa. Ah, bueno, Llevaba claro. ventaja. Así que cuando la pandilla pisa la estación, la policía británica los detiene, los someten a un juicio express y los condenan a 15 días de prisión por violar suelo sagrado con pie sacrílego. 15 días. 15 días que no tienen, claro. Madre. Fix está encantado, se frota las manos convencido de que ha ganado, pero Fogg, imperturbable, saca la billetera y paga la fianza como quien deja propina en un café. Porque en esta novela el dinero sirve para comprar tiempo. El juez los libera. Fix se desespera. Aouda sigue sin entender qué está pasando y sin perder un segundo, Fogg sigue con su vuelta al mundo. Fogg, Passepartout y Aouda se embarcan en el Rangoon, un vapor de la P&O. No será el Titanic, pero es un buen bicharraco. 1.800 toneladas de hierro, 400 caballos y velocidad suficiente para que Fogg siga su plan sin dramas, digno exponente de la revolución industrial. Este Rangoon de Verne es ficticio, pero está inspirado en un barco real que se hundió en Sri Lanka en 1871, un año antes de publicar la novela. Por suerte, el barco de Fogg sigue flotando rumbo a Hong Kong. Durante las 3.500 millas de travesía, el viento sopla a favor y el barco avanza sin contratiempos. Ahora que Aouda ha esquivado la barbacoa familiar, empieza a preguntarse qué hará con su vida. Claro. Volver a la India, ni de broma. Mal. Su única opción es un pariente lejano que viva en Hong Kong. Mientras tanto, se pregunta quién es este Fogg, que la rescató sin pestañear, pero sigue actuando como si lo único importante en el mundo fuera la puntualidad. Ella lo mira con ojitos golosones, limpios como los lagos sagrados del Himalaya, dice Verne. Pero también dice que Fogg no parece dispuesto a lanzarse a aquel lago. Mientras, Fix, el poli más gafado del imperio, también se ha subido al Rangoon con un nuevo plan: camelarse a Passepartout, que lleva detrás de él un montón de tiempo, pero no hay forma.
Pero el francés, sin ser el más avispado del mundo, empieza a sospechar que Fix es un espía del Reform Club enviado para controlar a Fogg. Por ejemplo. Y decide tomárselo a cachondeo y vacilarle a placer, tirándole indirectas todo el rato. Fix, al borde de un ataque de nervios, empieza a pensar que Passepartout lo ha pillado. Con estos enredos a bordo, el Rangoon gana media jornada sobre el horario previsto, hace escala en Singapur para repostar carbón y enfila hacia Hong Kong cruzando los mares de China. Y cuando todo parece un paseo marítimo, la naturaleza manda una tormenta de 3 días. Ay, no hay descanso. El Rangoon aguanta la embestida como buenamente puede, pero ha perdido 24 horas cuando entra en Hong Kong. Hong Kong en 1872 es colonia británica desde hace casi 30 años. Se la quedaron los ingleses gracias al Tratado de Nankín, después de la Primera Guerra del Opio. Y en este tiempo, Hong Kong ha pasado de ser un islote sin demasiado encanto a tener un puerto de primera, calles asfaltadas y una catedral gótica. Toma ya. Es como si hubieran teletransportado un trozo de Kent al otro lado del mundo. El nombre de la isla viene del cantonés Heung Gong, que significa puerto fragante. La fragancia se refiere a la madera de agar y a las especies que se comercian aquí, o sea que huele fenomenal en ese puerto. Huele fenomenal, es fragante. Fragante. Claro. El puerto Victoria, que conecta Europa con China, ya es uno de los más importantes de Asia y es un cambalache de juncos chinos, cargueros americanos, buques británicos y barcos de flores que compiten por un hueco en las aguas. En las calles, comerciantes chinos, marineros tatuados y soldados británicos se mezclan en un ballet de empujones y gritos en varios idiomas, porque aquí no importa quién gobierna, sino quién hace negocio. Hombre, la pasta. Claro. Cuando Fogg llega a Hong Kong, descubre, ¡oh alegría!, que no ha perdido el barco a Yokohama, que por una avería en la caldera zarpa al día siguiente. Mira qué bien. Muy bien. Con 16 horas extra intenta resolver el futuro de Aouda. La mala noticia, amigos, es que el pariente lleva 2 años en Holanda. La buena noticia es que sin inmutarse, Fogg le dice, «Te vienes conmigo». Y Aouda acepta. ¡Qué bonito pues esto! muy bien. Bueno, Passepartout va a reservar los pasajes. Se topa con Fix y se entera de que el barco de Yokohama ha adelantado su salida. Oh. Pero agárrate, que en vez de avisar a Fogg, pues se deja liar ahí con las cositas y se va con Fix a quemar la noche en Hong Kong. No. Bueno, acaban en una taberna que parece un fumadero de opio. Pero que parece y que lo es, ¿no? Entre copas y cigarros de la risa, Fix le suelta la verdad. Va y le dice que es de Scotland Yard. Anda. Fogg es un ladrón de bancos y tiene 500 libras para quien le ayude. Passepartout, que ya va borracho pero tiene principios, le dice que en mi pueblo ese pan no se come. Así que Fix juega su última carta. Lo droga hasta las trancas. Lo deja fuera de combate, lo deja inconsciente ahí tirado en un camastro. Malamente, jugada sucia pero efectiva. Pues ¡Qué sí. elemento! Cuando Fogg llega al muelle no encuentra ni el barco ni a Passepartout, claro. Normal. Esto supone 8 días de retraso. ¿8? Sin permitirse perder tiempo, encuentra un capitán dispuesto a llevarlos en su barco hasta Shanghái. Allí podrán enganchar con el General Grant, el crucero que surca el Pacífico hasta San Francisco haciendo escala en Yokohama. Este barco no es un crucero de lujo, pero Fogg cierra un trato que le sale como si lo fuera. ¿No tendrá miedo, señora?, le pregunta Aouda. Junto a usted no, señor Fogg. Responde la princesa. Esto promete, ¿eh? Qué Posibilidad, bonito. qué posibilidad. Fix, que esperaba que Fogg se quedara en Hong Kong hasta que llegara su orden de arresto, ve su plan hecho trizas. Así que acepta la invitación de Fogg para subirse al barco con él. Pero un momento, le ha invitado a Fix a subir. Le Ya, invita esto es a más Fix raro. a subir, que también hay que tenerlos cuajados, ¿eh? Después de 4 días de navegación, una tormenta infernal y un golpe de suerte, la pandilla llega a Shanghái a tiempo y consigue subirse por los pelos al General Grant, el barco que les tiene que llevar hasta San Francisco. ¡Uf! Este General Grant es un barco de vapor enorme, de unas 2.500 toneladas con 3 mástiles y ruedas de paletas que alcanza la impresionante velocidad de 12 nudos. No es un cohete, pero si Neptuno está de buenas, puede cruzar el Pacífico en 3 semanas. El General Grant, este del que habla Verne, no existió, pero sí que hubo otro General Grant que naufragó en 1866 yendo desde Australia a Inglaterra. A bordo de nuestro General Grant, el bueno, el de la novela, la
fauna es bastante variada. Ingleses de gesto pétreo, yanquis parlanchines, marineros con más millas que un mapa, oficiales del ejército de la India y un puñado de coolies. Los coolies son los chinos que van a Estados Unidos con contratos basura para trabajar en las obras del ferrocarril, estos que hemos visto en todas las películas. Pobres. Viajan con la promesa de un buen sueldo y mejores condiciones de vida, pero casi siempre terminan trabajando en régimen de semi-esclavitud. El término coolie que usa Verne hoy no pasaría el tribunal de lo políticamente correcto porque es una forma bastante despectiva. Pero sea como sea, el general Grant llega al puerto de Yokohama, donde hace su primera escala. Yokohama es lo que pasa cuando un país que lleva siglos cerrado a cal y canto decide abrir las puertas de golpe. Es el hijo rebelde de la era Meiji, un cóctel explosivo donde se apiñan samuráis de pega y comerciantes europeos, templos milenarios y almacenes de seda, geishas y viajeros desconcertados. Sí. Aquí tradición y modernidad se vigilan de reojo. Japoneses y europeos intentan entenderse a base de gestos y sobre todo malentendidos. Sí. Pero al final el idioma universal es el dinero y aquí los negocios prosperan. La ciudad florece con su parte europea y su corazón japonés. Renten. Entre pagodas y tejados imposibles, los niños corretean, los bonzos golpean sus tambores, los monjes budistas entonan sus mantras y los yakuninos, los polis, patrullan con sus gorras puntiagudas. Yokohama es un desfile de contrastes: porteadores de literas, soldados del Mikado, peregrinos de túnica larga, mendigos con cara de pocos amigos y ciudadanos con kimonos impecables que apenas ocultan su recelo hacia los guiris, mientras meditan sobre tanto cambio y se preguntan si esto es bueno o es malo. Al llegar a Yokohama, Fogg se lanza a la caza de Passepartout. En el puerto le confirman que ha llegado sano y salvo. Mira, menos qué mal. bien. En los consulados pues, no le saben decir nada. Y cuando está a punto de rendirse, vagando por la ciudad como un turista con el GPS averiado, entra en una barraca de circo. ¡Ay, madre! Y ocurre la magia. Me encanta. En el escenario, un grupo de acróbatas japoneses con narices postizas y alas montan una pirámide humana. Así. Precioso. Uno, el más torpe, levanta la vista. Se queda topicueto y en un movimiento catastrófico hace que la estructura se desplome como un castillo de naipes. Al estrellarse contra el suelo, el payaso torpe grita: ¡Mi amo! ¡Ay, madre! ¡Oh, my God! Es Passepartout. Es que bueno, sí. a ver, cuenta esto, porque esto hay que aclararlo. Claro, pero es que Passepartout se ha metido en un circo madre. que viaja hasta San Francisco. Si no puede viajar con dignidad, al menos lo hará haciendo el payaso. Oye, Fogg lo ve, va y se pone: ¡al pokebote, muchacho! Y así, pues con la nariz postiza kilométrica que ni se la quita, Passepartout sale corriendo detrás de Fogg y se sube al general Grant. Los tres protas vuelven a estar juntos. ¡Ojo! Y Fix, que también se apunta a la fiesta rumbo a San Francisco. A ver, aquí hay que decir que en la novela, cuando Passepartout se despierta en ese camastro, en el bar de opio en el que le había metido Fix, pues él se despierta, se da cuenta de lo que acaba de hacer, se va corriendo, borracho perdido, hasta el barco, y él sí que consigue coger el barco que tenían que coger. Ah. Por eso acaba en Yokohama. No, o sea, drogado y todo sí llega. Él llega. Él Lo llega. que pasa es que está ahí sufriendo y penando porque sabe que ha metido la pata y que el pobre Fogg ha perdido ese barco. ¡Ay, madre! Lo que no puede creer es que se hayan encontrado en ese circo de repente. Es Ese muy loco circo todo, ¿eh? japonés. Circo. Maravilla. Sí, sí. Verne dice que Durante la travesía no hubo ningún incidente náutico. el mar está en calma. Fogg sigue en su zona de confort, come 4 veces al día y juega al whist. Aouda, la pobre, sigue ahí un poco flipando, lo mira con ojitos cada vez más golosones porque antes era gratitud, pero ahora ya es otra cosa. Es otra cosa. Passepartout, que tan tonto no es, lo nota y aprovecha para venderle a Aouda las bondades de su jefe, del que dice que es honrado, valiente, impasible y totalmente incapaz de entender que le están tirando los tejos. Como diciendo, haga usted por hacer algo porque él no se va a enterar. Está empanado. No, Fix sigue pegado a Fogg como una lapa. En Yokohama ha conseguido la orden de arresto, pero solo la puede usar en Inglaterra. Ay, mi madre. Mira. También es un gafao este. Passepartout se lo encuentra encubierta, se acuerda de la encerrona de Hong Kong y sin mediar palabra le receta una clase express de boxeo gabacho. pim, pam. Un derechazo. Después de 22 días de océano, el general Grant atraca en San Francisco. Ni ha ganado ni ha perdido tiempo. En tablas, Fogg baja del barco como si hubiera cruzado el Mississippi en vez del Pacífico, pero el viaje continúa. Muy bien. En
la historia en ruta, siguiendo los pasos de Phileas Fogg, llegamos a San Francisco, una ciudad de la que hablamos en la ruta por California. Programón. En 1872, San Francisco es un torbellino donde el viejo oeste pelea a codazos con la modernidad. Ha pasado de ser un campamento de mineros descontrolados por la fiebre del oro a convertirse en un puerto comercial de primer nivel. Aquí, tipos con sombrero de copa y traje negro conviven con pistoleros retirados que siguen llevando revólver por si las moscas. Fogg y compañía flipan con el ritmo frenético de San Francisco. Calles anchas y empinadas, carruajes, mansiones victorianas, almacenes enormes, muelles flotantes y un puerto donde los barcos bailan al compás de las mercancías y al ritmo de los gritos en todos los idiomas imaginables. El barrio chino es un mundo aparte con sus templos budistas, su ópera estridente y sus comerciantes incansables. San Francisco ya tiene bancos, hoteles de lujo, ómnibus y hasta un tranvía que hoy es famoso. Pero lo que más se nota es el olor a negocio. Aquí todo el mundo vende algo, lingotes de oro, sueños rotos, cualquier cosa. La fiebre del oro se ha apagado, pero el dinero sigue fluyendo. Fogg y Aouda deciden dar una vuelta por San Francisco antes de coger el tren hacia Nueva York. Y Fix se suma a la pandilla. Pero qué pesado. Yo no puedo con Fix. Sin saber cómo, acaban en un mitin electoral en Montgomery Street. La gente se agita, levanta las manos y grita, pues lo que es un mitin. Y oye, sin comerlo ni beberlo, acaban en medio de una pelea entre los ultras de los dos candidatos. Con el calentón, Fogg se cruza unas palabras con un americano, el coronel Stam W. Proctor. Fogg lo llama Yankee, el otro le llama Englishman y quedan en verse las caras. Pero por ahora no hay tiempo. Ya silba en la estación el ferrocarril transcontinental. Antes de 1869, cruzar Estados Unidos era una odisea. A caballo, en diligencia o en caravana, te esperaban meses de polvo, forajidos, indios cabreados y el riesgo de morir de cualquier cosa, hasta que llegó el transcontinental. Este camino de hierro conectaba la costa este con la oeste y convertía 6 meses de sufrimiento pues, en un viajecito de una semana. ¡Pim, pam! Las obras empezaron a la vez desde Nebraska y desde San Francisco. Los dos tramos se encontraron en Promontory, en Utah, y allí sellaron la unión con el famoso Golden Spike, el clavo de oro. Y sí, hubo champán. ¡Hombre! ¡Qué maravilla de fiesta! Oh. El transcontinental era un espectáculo, alcanzaba unos vertiginosos 50 kilómetros hora. No te lo Aunque pierdas. los tramos chungos, pues no pasaba de los 10. Claro. Las primeras traviesas de pino eran tan malas que se pudrían con el clima. ¡Qué peligro! Buah. Los indios estaban además en son de guerra. Por lo que sea, no les gustaba que los trenes arrasaran sus tierras y diezmaran además las manadas de búfalos. Por eso atacaban los convoyes. Así que ni Verne ni Hollywood, ninguno exageró. Viajar seguía siendo una auténtica aventura. El impacto del tren fue brutal. Acercó las dos costas, aceleró la colonización y convirtió el salvaje oeste en un supermercado. El Far West ya no quedaba tan far. La frontera se convirtió en un destino con vagón restaurante y el sueño americano empezó a moverse sobre los raíles. Cuando Fogg y su pandilla suben al tren en San Francisco, sueñan con un plácido paseo en ferrocarril por las grandes llanuras y las montañas rocosas. Pero el viaje se convierte en una serie de catastróficas desdichas. Menudo tramo. Verne se vino arriba y metió de todo. Búfalos que campan a sus anchas por las vías. Mormones que no aceptan mujeres solteras en el cielo. El derrumbe de un puente colgante. Un duelo a muerte en un vagón entre el señor Proctor, el coronel sí. este que se ha encontrado, y Phileas Fogg. Sí. Un ataque de los Sioux mítico, el secuestro de Passepartout, el rescate que les hace perder el tren, el trineo con velas. Esto parece Fast and Furious en versión decimonónica. Contra todo pronóstico consiguen llegar a Nueva York. Madre. Verne no supo a tiempo que desde 1872 ya podías cruzar Estados Unidos sin bajarte del tren en solo 5 días. Y Fogg, el pobre, con todo el periplo, tarda 9. Y llega 45 minutos después de que haya zarpado el barco que va a Liverpool. Drama. Porque cuando todo sale mal, lo normal es que salga mal del todo. Qué dramita.
En la historia en ruta por la vuelta al mundo en 80 días llegamos a Nueva York. También hablamos de Nueva York en la ruta por los orígenes de Manhattan, otro programón que espero que no te pierdas. A oír. Verne conoció Nueva York en 1867 cuando viajó con su hermano Paul. Flipó con la energía de los Yankees y aquel viaje le inspiró varias novelas, como Una ciudad flotante, De la Tierra a la Luna o esta, La vuelta al mundo en 80 días. En 1872 la ciudad es un enjambre de mercancías, ruido y sueños rotos. Los barcos entran y salen del Hudson. Wall Street ya huele a tiburones financieros. La Quinta Avenida se está llenando de mansiones con candelabros carísimos. Y Broadway brilla bajo las farolas de gas. La vida es menos glamurosa en Five Points, el barrio de Gangs of New York, la peli de Scorsese. Peliculón. Es la zona más peligrosa de la ciudad. Aquí los inmigrantes irlandeses se reparten entre tres opciones: abrir un bar, meterse a frailes o liarse a cuchilladas. Madre. Todavía no existe la Estatua de la Libertad, ni la isla de Ellis, ni los grandes rascacielos, pero el futuro viaja en los pasos elevados, los tranvías a vapor y los ferries que zumban por todas partes. Nueva York está a punto de convertirse en la gran manzana y lo hará a lo grande. Un gentleman británico, un criado francés, un poli inglés y una princesa india, que esto parece un chiste, llegan a Nueva York 45 minutos tarde, que es que esto duele, y no hay ni un solo vapor que vaya directo a Inglaterra. Game over, chicos. Se acabó. Se acabó. Oh, la apuesta está perdida. Fogg no se rinde, claro que no. Mañana veremos qué se puede hacer, dice. Al día siguiente, en los muelles de Hudson se fija en el Henrietta, un barco de carga con hélice, casco de hierro y capitán de acero. Un galés más terco que una mula y más borde que un inspector de Hacienda. Pero Fogg va con todo. ¿Nos llevas a Burdeos? No. ¿Y a Liverpool? No. ¿Le alquilo el barco? No. ¿Se lo compro? No. Desesperado, Fogg le ofrece $8.000 por llevarlos a los cuatro a Europa. Ahí ya la brújula moral del capitán apunta al símbolo del dólar y dice: Vamos a Burdeos, zarpamos a las 9. Oye, media hora después, los cuatro están a bordo. Próxima parada, el Atlántico y la locura. La locura. Poco después de zarpar, Fogg tira de su mejor truco, la magia de los billetes. Soborna a la tripulación, encierra al capitán, da un golpe de estado y pone rumbo a Liverpool. Nada de ir a Burdeos. Nada, a Liverpool. nada. Ahora Fogg es un corsario con chaleco y reloj de bolsillo. Todo va viento en popa hasta que se queda sin carbón. No lo había pensado, no lo había Madre pensado. mía. Imperturbable, pide ver al capitán. ¿Qué? ¿Ahora me necesita? No, solo quiero que me venda su barco. No. Es que voy a quemarlo. ¿Quemarlo? Estamos sin combustible. ¿Quemar un barco que vale $50.000? Bueno, aquí tiene 60.000. Formalizada la venta, el Henrietta desaparece pieza a pieza en las calderas. Fix ya no sabe si Fogg es un excéntrico, un genio o un pirata con ¡Ay, qué estilo. locura! Pero ni siquiera este sacrificio de madera basta. Y al llegar a la costa de Irlanda, se quedan sin barco y sin combustible. Madre. Fogg improvisa, desembarca en Queenstown, coge un expreso a Dublín y se sube a un ferry. Madre. Ha cruzado el Atlántico, ha quemado un barco entero, ha atravesado Irlanda a toda máquina y chipún. Ahora sabe que la apuesta será suya si consigue llegar a Liverpool. Objetivo Liverpool. Liverpool en 1872 es un tablero de juego de ladrillo donde los barcos son las piezas que mueven el comercio global. Es el puerto del Imperio Británico. Todo lo que importa pasa por aquí y lo que exporta también. Si Londres es el cerebro del imperio, Liverpool es su pulmón. La ciudad huele a carbón quemado, a pescado viejo y a tabaco rancio. O sea, mal. Vaya. Las tabernas apestan a ron barato y a sudor de marinero. Y las navieras cantan a dinero, a colonia de caballero y a mala conciencia. Regular. La ciudad crece sin control. Los buques llegan reventados de algodón, especias y té. Y en cuanto se vacían, alguien los llena de textiles, emigrantes irlandeses, armas, esclavos y sueños imperiales. Los famosos Albert Docks están en su mejor momento. Son la joya del puerto de Liverpool, una de las grandes maravillas de la ingeniería del 19 y un símbolo de la revolución industrial. Son los primeros muelles del mundo construidos sin una sola viga de madera, solo piedra, hierro y ladrillo.
a prueba de incendios y de robos. Hay grúas hidráulicas, almacenes junto al mar y un sistema que reduce tiempos de descarga. Pero los tiempos cambian. Primero llegarán los grandes barcos modernos que los dejarán viejos. Luego los bombardeos nazis que los dejarán en ruinas. Y por fin los años 70 que los dejarán abandonaditos perdidos. Renacen en los 80 como centro cultural y destino turístico. Aquí está el Museo Marítimo, la Tate de Liverpool y un museo de los Beatles que eran de aquí. Es verdad. Claro. Bienvenidos a Liverpool, no parpadees, no pierdas el ritmo, no te quedes atrás, porque aquí todo se mueve demasiado rápido. En el muelle de Liverpool, Fogg besa el suelo inglés. Ahora sí que sí. Ya solo falta coger un tren hasta Londres y ganar la apuesta en el Reform Club. Entonces, Fix, Ay, madre. muy solemne, le dice... Señor Fogg, queda usted detenido por el robo del Banco de Inglaterra. Y el otro, pero vamos a ver, lo encierra en la aduana. Ay, madre. Momentazo de infarto, golpe bajo, a un paso de Londres. Pero- Fijaos el momento, todos se quedan con cara de póker. Claro. Fogg mira las agujas del reloj, no da crédito. Passepartout se culpa de todo. Aouda tiene el corazón partido y no entiende nada. Y Fix, henchido de orgullo y satisfacción por su perspicacia, saca pecho hasta que descubre que se ha equivocado. No. Ay, sí. Ay, madre. Al verdadero ladrón lo detuvieron hace 3 días. Este Ay, señor no está madre. actualizado. Nada. Así que Fix libera a Fogg, que ha perdido un tiempo precioso. Y en lo que probablemente sea el momento más impulsivo de toda su vida, Fogg, de un doble puñetazo, manda a Fix al suelo. Bien dado. Aplaude Passepartout, que dice, vamos por Dios. Cuando la pandilla llega a la estación, el último tren a Londres ya ha salido. Oh. Ay, madre. Pero aún así, Fogg se niega a rendirse. Alquila un tren especial y parte a toda velocidad. Con el Big Ben marcando la cuenta atrás, empieza la última locura de este viaje. Fogg llega a Londres con 5 minutos de retraso. Ay, qué nervios. Terrible. Ha dado la vuelta al mundo, ha sobornado a todo chichipichichi, ha comprado barcos, ojo que también los ha quemado, ha sobrevivido al arresto en Liverpool y lo ha perdido todo por 5 Ay, minutos. no me lo creo. Ay, madre. Bueno, arruinado, se encierra en su casa de Savile Row. Le pide perdón a Aouda por haberla arrastrado con él. Ahora no tiene ni un penique Ay, para madre. mantenerla. Pero ella, sin pensarlo, le suelta: Señor Fogg, ¿quiere usted hacerme su esposa? Qué bonito, Qué por momento. favor. Ella se declara. Ella se sí, sí, declara. sí. Y él, que siempre ha sido un reloj suizo con patas de hielo, se queda en shock por primera vez en su vida. Pero ojo, porque le dice que sí, Oh. que la ama. Y cuando Passepartout sale corriendo a organizar la boda, descubre que durante su vuelta al mundo han ganado un día. ¿Qué dices? Han ganado Ay, un madre, día. qué alegría. ¿Y cómo han podido ganar un día sin darse cuenta? Pues resulta que al viajar hacia el este, siguiendo el sol, cada vez que cruzas 1 grado de meridiano, ganas 4 minutos. Y como la Tierra tiene 360 grados, al final sumas 24 horas. Toma ya. O sea, que mientras en Londres la gente ha visto 79 amaneceres, Fogg, que ha ido como una bala por el mundo, ha visto 80. Hola. Y cuando pensaba que era domingo y que había perdido la apuesta, en realidad es sábado. Y sus colegas lo están esperando en el Reform Club. Todavía tiene tiempo de ganar. Y aquí viene lo más loco. Si hubiera viajado hacia el oeste, en dirección contraria, habría perdido un día, y esta historia sería la de un señor que acabó en la ruina por no conocer los usos horarios. Fíjate tú. Así que Passepartout tira literalmente del cuello de su amo, lo mete en un carruaje, atropella a medio Londres y lo deja en el Reform Club en el último segundo. Es una de las mejores carreras contra el reloj de la literatura. Aunque Fogg gana la apuesta, en realidad pierde pasta. Se lo ha gastado casi todo en su odisea, pero gana otras cosas más importantes. Ha encontrado el amor de Aouda, que le cambia la vida. Ha vivido una aventura legendaria. Ha ganado prestigio y el mundo entero habla de su hazaña. Y ha aprendido que la verdadera recompensa no es alcanzar la meta, sino todo lo que te encuentras por el camino. Y así, la vuelta al mundo en 80 días cierra con broche de oro. Pero qué Y maravilla. esto Qué guay. no da para más. Ay, no. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Ainara Ariztoy. Qué Ay, guay, dale la gracias,
vuelta al mundo. José María Sendra, Julia García Soto y Juan Aranaz andan buscando soluciones en los mapas que les ayudan a enderezar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos deseando empezar la vuelta al mundo, pensando en qué hacer durante los próximos 80 días y con un puntito de jet lag. Esther Sánchez y David Botello. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Te esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.